Degeneradas. Por fin hablamos nosotras. Hola a todos, hola a todas, hola a todes. Qué rico tenerlos otra vez acá después de este merecido descanso de Semana Santa. Hoy tenemos una invitada de lujo, así 500 quilates, digo yo. No se imaginan quién está hoy con nosotras. Sin embargo, antes de empezar, quiero preguntarle a Ana Montoya, que pues obviamente ustedes ya la conocen, saben quién es, escuchan su voz y la aman tanto como yo, ¿qué piensa de la Convención Nacional Feminista que tuvo lugar en el país hace unos días? Hola, Ana. Hola Cami, pues bueno, fue un evento de una magnitud que uno como feminista, a mí me pasó que yo me conecté, esto lo hicieron presencialmente en Onda Tolima y virtualmente, y a mí se me bajaban las lágrimas de escuchar los testimonios de estas mujeres que viajaron desde el Putumayo, de Caquetá, de Chocó, diciendo aquí estamos las mujeres y estamos reclamando un espacio que se nos ha sido negado históricamente y el momento es ahora, y diciendo ese mensaje tan potente de estamos listas. Y la foto que quedó, digamos, como para el recuerdo, donde Francia Márquez y Ángela María Robledo se dan las manos diciendo, bueno, vamos a enfrentarnos en una contienda electoral, pero vamos en este camino juntas y nos acompañamos y vamos a construir en conjunto. Fue un espacio muy, muy poderoso, fue un espacio con voces de mujeres en todas sus diversidades, y de verdad creo que fue un momento histórico y estamos en un momento histórico para las mujeres en Colombia. Bueno, pues me encanta, precisamente en la convención se habló mucho de derrocar o derribar estos imaginarios como negativos que existen alrededor de las mujeres, de su fuerza, de que no podemos gobernar o que somos débiles para gobernar. Y precisamente para hablar de ciertos imaginarios que se nos han impuesto a las mujeres, tenemos a nuestra gran invitada de hoy, que me muero porque Ana la presente, por favor. Ana, haz los honores. Bueno, hoy para empezar después de este descanso de Semana Santa, como bien lo decías Cami, luego de esta semana recargada de feminismo y de mucho poder femenino, tenemos a nada más y nada menos que Pilar Quintana. Pilar Quintana, yo creo que sobra aquí presentarla, es escritora, ha escrito 5 novelas, libros de cuentos y recientemente ganó el premio Alfaguara por su libro Los Abismos, un libro que antes de darte el paso, Pilar, es maravilloso. Yo le decía a Cami, me senté ayer a las 7 y lo terminé a las 10, no paré, básicamente no pude parar de leerlo. Así que Pilar, bienvenida a Degeneradas y muchísimas gracias por estar acá. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, me encanta el nombre de este podcast y me declaro degenerada. Nosotros felices de que tú seas una degenerada más, que hayas sido también de las degeneradas que uno quiere seguir. La verdad es que te admiramos mucho y pues antes que nada queremos que nos des un abrebocas para las personas que de pronto no han leído tu libro o no hayan sabido de tu premio, que nos cuentes un poquito como de qué se trata tu último libro y así comenzamos a entrar ya en materia sobre lo que Ana y yo miramos que es importante en materia de enfoque de género. Bueno, la novela se trata sobre una niña que está en un momento clave de su niñez y es ese momento cuando se rompe como la idea de que la madre es la mujer ideal y es perfecta y es maravillosa, y es cuando ella se da cuenta que su mamá no solo es mamá. A veces los niños como que creen y creímos cuando éramos niños que la mamá era solo una mamá y punto. Y esta niña se da cuenta que su mamá tiene una vida independiente, que tiene una vida propia, que la excluye y que además es una vida que es secreta y que tiene oscuridad en ella. Y entonces yo creo que es una novela sobre una niña que, a pesar de que cuando empieza la novela tiene 7 años y cuando termina tiene 9, es decir, sigue siendo una niña, deja de ser niña porque empieza a hacerse cargo de su mamá. Pilar, yo quiero empezar preguntándote, a mí una cosa que me pareció muy bella de la novela es que es contada a través de la voz de la niña, y en muchos momentos incluso a mí me dieron ganas de llorar porque me devolvía a la infancia en unos momentos que, como tú dices, mi mamá, tú lo decías en el lanzamiento, mi mamá me ama y yo estoy convencida de eso, pero yo todavía me acuerdo de esos momentos cuando ella me decía, por favor, cállate, quédate quieta, no te muevas más, no sé qué. Y yo decía, juepucha,
yo no sé, creo que es la primera novela tal vez que yo leo contada desde la voz de una niña y es muy potente porque ella lo dice con mucha inocencia, pero también yo alcancé a sentir en muchos momentos como ganas de llorar. ¿De dónde viene digamos, esa narrativa de contarlo desde la voz de ella? Porque tú decías que fue casi como una casualidad y que tú al principio no estabas tan convencida de contarla desde la voz de Claudia niña. Yo creo que pues era una decisión difícil tomar como el punto de vista desde el que quería ser narrado. Tenemos la narradora, pues ahí la novela nos da unas claves como para que entendamos que no está siendo contada en tiempo presente, que no es esa niña contándonos su historia, que han pasado bastante tiempo desde que le ocurrieron esos hechos, pero ella sí lo cuenta desde el lugar de la niña, no lo cuenta de su lugar de mujer mayor que ha reflexionado y que entiende perfectamente lo que le está pasando, sino que es como cuando uno va a terapia y el terapeuta le dice, bueno, pongámonos en el lugar de la niña que fuiste y cuéntame cómo lo viviste. Ella hace eso. Y es como en terapia, que es muy doloroso porque uno vuelve a sentir el dolor que sintió de niña y le parece inmenso. Luego uno lo ve como con los ojos del adulto y procesa y entiende pues que la mamá era un ser humano y que yo era una niña cansona y que la otra era una niña cansona y que la mamá estaba hasta aquí y quería estar silencio y soledad por un minuto, pero la novela está contada desde el punto de vista desde esa niña que siente ese desdén, ese desprecio y de esa mamá, que además es una mamá fría. Es una mamá fría a la que le cuesta demostrarle amor a su hija y es una mamá que tiene una enfermedad mental, además. Ahí, antes de que Cami intervenga, una cosa que me pasa mucho a mí o que me pasó cuando recién empecé a ir a terapia es que mi terapeuta me decía, es que abraza a tu niña interior, devuélvete a esos momentos que te causaban dolor y recógela y límpiale las lágrimas e invítala a comer un helado, bueno. Y me trajo muchos esos recuerdos porque también es como la reflexión que tú hacías inicialmente de que idealizamos la maternidad, ¿no? Que a las mujeres también se nos idealiza en un rol de madre tremendo. Entonces es la cuidadora, la protectora, la amorosa, la cariñosa y no se nos permiten otros lugares, ni siquiera otras emociones. Es tremendo eso. Claro. Y exigimos de nuestras madres que sean perfectas y las culpamos cuando no lo fueron, ¿verdad? Porque tenemos ese rol de la madre absolutamente idealizado y no tendría que ser así porque la mamá no es nada más que un ser humano con defectos y con problemas y con frustraciones. Entonces yo creo que sería bueno desmitificar esa idea de que la madre lo es todo y es perfecta. No, es un ser humano y es como lo que yo trato de todos los días explicarle a mi hijo. Gran parte de las reflexiones que he tenido con la novela me ha tocado decir pues que yo como mamá me desespero y a veces actúo como la mamá, como Claudia la madre, que le dice a mi hijo, ¿por qué no te vas para tu cuarto? Y yo me acuerdo lo que eso me hacía a mí y ahora yo se lo estoy haciendo a un niño. Entonces yo trato de decirle, oye, a veces yo hago eso, pero eso no quiere decir que no te quiera, sino quiere decir que estoy cansada porque soy un ser humano. Me parece súper importante esa reflexión precisamente porque la idea de la maternidad también, algo muy chévere que pasa en tu novela es que en ese momento es medio impuesta por la sociedad. No es como un rol o no es como el futuro o el presente que la misma madre se creó, sino que la sociedad le dijo, bueno, pues es tiempo de que usted sea mamá, hágale, más o menos, ¿cierto? Sí. Resulta que una cosa es lo que pasaba antes, que sabemos que muchos de mi abuelita, probablemente mis bisabuelas, algunas de mis tías, no tuvieron otra forma de vivir sus vidas, sino que a través de la maternidad, y una cosa muy diferente es hacerlo ahorita, cuando muchas mujeres tienen la posibilidad de tener su propia plata y hacer sus propias carreras y su propio futuro. Quería preguntarte sobre eso, sobre ese momento en que tú también decidiste hablar de la parte de que la mujer no tenía opción, que era su obligación o que era una forma de vivir dentro de la sociedad. ¿O cómo llegaste ahí? ¿Por qué te llamó tanto eso la atención? Es que mira, que sigue siendo muchas veces la maternidad un rol impuesto. Todavía, aún hoy, claro, en redes sociales alzamos la voz, entonces ya oímos las voces disidentes, pero yo creo que en la sociedad real todavía es como una mujer sin hijos, es como que no está completa o no se ha realizado, pero ¿por qué no lo has hecho? ¿Verdad? Cuando yo tenía 30 años, de los 30 a los 39, permanentemente me preguntaban que por qué no tenía hijos, y yo, ¿por qué tal cosa? No, pero tiene que tenerlos, por lo menos un hito, ¿verdad? Porque no va a estar completa. Y pues además, ¿quién la va a cuidar cuando sea viejita? Y entonces
Y entonces yo creo que pues eso es complicado porque la maternidad, yo fui mamá a los 43, yo quedé embarazada a los 42 y tuve mi hijo a los 43 después de haber viajado por el mundo, rumbeado, fumado vareta, haber vivido en la selva, haberme tirado un bungee jumping, haber cruzado ríos, ¿verdad? De haber hecho lo que yo quise. Y entonces a los 39, 40 me dio la ventolera de que, ay, ¿yo por qué no tuve bebés? Y encontré una pareja después de divorciarme de mi primer esposo, tuvimos un hijo absolutamente buscado y deseado. Y sin embargo, la maternidad sigue, es un reto para mí, es maravillosa, me encanta, no me sirvió para realizarme porque yo no soy, es decir, yo no creo que uno deba poner la realización en el ser madre, ¿verdad? Sino en algo aparte. Pero tampoco me hizo sentir completa, yo estaba completa antes, ¿verdad? Esas ideas no me parecen absurdas, pero yo tenía ese deseo biológico de procrear, lo hice y a pesar de ser una mujer madura, que ya sabía lo que quería ser mamá, que sabía y había analizado y sabía lo que me iba a enfrentar, me ha parecido súper difícil, no lo cambio. Quiero a mi hijo, lo amo y ha sido la experiencia más intensa de mi vida y me ha dado algo que es magnífico, que es como poder creativo. Cuando yo empecé la carrera, recuerdo que me decían, esto es en 2003, para ser escritora no puedes ser mujer, no puedes ser mamá, ¿no? Las escritoras deben sacrificar la maternidad porque no son compatibles los dos oficios. Y a mí no me parecía terrible porque en ese momento no quería ser mamá, ¿verdad? Pero a mí me pasó todo lo contrario, y es que fui mamá y es como si me quitaran, como si hubieran quitado una compuerta y se desató un caudal creativo que yo no sabía que tenía. Entonces ha sido todo lo contrario de lo que me dijeron, pero yo sí creo que eso no ha sido lo suficientemente mencionada, que muchas mujeres no solo son madres porque se los imponen, sino que a veces son madres porque te han vendido una idea romantizada, idealizada y mentirosa de la maternidad. Hay una cosa, Pilar, muy interesante en lo que dices, y es que es verdad, hay ahorita como un boom en las redes sociales y en los espacios digitales y en los movimientos, como un poco más como cuestionando la maternidad, pero tú vas, digamos, a otro tipo de espacios y a mí me pasa mucho con la familia materna y toco este tema porque quiero conectarlo un poco con la novela, y es que cada vez que yo voy a unas reuniones, ellos me preguntan, ¿y para cuándo los hijos? Pero es que yo a los 25 ya tenía 2 hijos y ya vivía en mi casa con mi esposo. Y yo cada vez que les digo, no, pero es que yo la verdad no sé si quiero tener hijos, estoy muy joven, quiero hacer otras cosas. Y después entonces ellos, algunos me siguen en redes sociales y empiezan, no, pero es que tú cómo hablas de la masturbación, no, pero es que tú cómo subes esas fotos sin brasier, pero es que te marcan los pezones, pero es que, y hay un montón de cosas que lo ligo con tu novela porque tú hablabas justamente en el lanzamiento y la novela tiene como esa línea recta y es el fingir, ¿no? El fingir mucho que tienen las familias y que tiene la sociedad. Entonces, si, por ejemplo, Ana María, yo no uso brasier, ya boté todos mis brasieres hace como 2 años, y entonces, uy, no, pero es que mire cómo va a venir a la reunión familiar y se le notan los pezones. Uy, no, niña, pero es que tápese, por ejemplo. O a mi mamá le dicen, uy, Elizabeth, es que a usted no le da pena que ella ande por ahí hablando de cualquier cosa, y es esa línea, ese fingir, y en la novela, en muchos momentos, yo diría que casi en todos los momentos, a pesar de que están pasando cosas muy dolorosas, muy terribles en la casa, es todo un afán de fingir y como de ocultar, como si ante la sociedad hablar, no sé, por ejemplo, de temas como la depresión, todavía fuera una cosa que a uno le debería dar pena. Eso a mí me llamó muchísimo la atención y lo sentía además muy cercano. Yo chiquita y toda la vida sentí que ser mujer consistía en fingir y que yo no podía fingir, entonces yo no cabía, yo era mal vista como mujer, porque entonces las mujeres teníamos que fingir que no teníamos deseo sexual. Y yo, pero marica, yo sí tengo, y yo deseo, y me gusta, y siento. Y entonces se hablaba como del deseo de los hombres como una cosa poderosa y real, y el mío también era poderoso y real y verdadero, y porque yo no voy a poder vivirlo, y los hombres sí, y porque se aceptan como que los hombres lo tienen y que es una fuerza tremenda, y en las mujeres no. Y entonces yo sentía, digamos, que tenía que ser bien comportada, bien hablada, que tenía que alisarme el pelo, que entonces tenía que poner tacones, hacer toda una serie de cosas que era como disfrazarme, era ponerme unas máscaras que yo no quería ponerme y que yo no era, y que ahí no era. Y
Y sí, yo creo que la sociedad a veces nos exige, y no es solo las mujeres, porque creo que también esta sociedad machista y patriarcal, los roles se los impone también a los hombres, y a los hombres también les toca fingir cosas que son duros y que no tienen emociones y que son fuertes y que ellos van a pagar las cuentas y que ellos, ¿verdad? Y que ellos tienen que producir y tienen que mantener. También eso son unos valores absolutamente machistas y a mí me parecía insoportable así la vida. Y para mí la literatura es como mi refugio, el lugar donde yo pude ser yo y decir las cosas que de verdad pienso. Sin consecuencia digo, pues eso es ficción, ¿verdad? Claro, digamos en el personaje de Claudia, la hija, sabemos que ella también escucha pero no habla, o sea, como que ella se come todo este mundo de adultos y todas esas apariencias, pero tampoco es capaz de expresarlas. No sé si de pronto al construir este personaje también era una crítica precisamente a eso, a cómo nos van amoldando a ciertas cosas, pero nos impiden de pronto enfrentarnos a ellas o criticarlas o preguntar, pero en cambio si quiero esto, ¿qué? O no sé, de pronto esa parte de la personalidad, ¿por qué es tan fuerte en ella? Sí, pero yo creo que sí, mira que en los abismos es como el reino de lo que no nombramos, ¿no? Entonces la mamá tiene depresión, evidentemente, claramente, y todo el mundo dice que la mamá tiene rinitis, la mamá incluida, y por eso está tan maluca y no se para de la cama, porque es que esa rinitis y le da dolor de cabeza y no le gusta la luz, y entonces no se nombra. Y entonces lo que se nombra con un eufemismo que es el de la rinitis. O Claudia, digamos, hay un momento en que le dice a la empleada del servicio, es que mis papás pelearon horrible porque esa niña quiere decir lo que siente, y le ahogan eso y dicen, no, Claudia, de eso no podemos hablar porque eso son cosas privadas de sus papás, ¿no? Me parece que esto ha venido cambiando un poco en las nuevas generaciones, digamos, a partir de la mía o quizás de una generación un poquito mayor que la mía, pero en la generación de mis padres había cosas con las que no se enfrentaban. Las terapias y los psicólogos eran mal vistos. Al psicólogo alguien que está mal y que está loco, pero no yo. Y lo mío no son problemas de psicólogo para nada, son cosas normales, y además también como que barremos los problemas debajo de la alfombra y los tapamos para que no se vean, y seguimos como si no estuvieran pasando. Creo que eso era una actitud de esa generación de nuestros padres, a la que además tuvieron unos padres autoritarios y violentos que difíciles, entonces ellos trataron de ser mejores padres y seguramente lo fueron, pero cargaban unos restos de ese autoritarismo y de no ser capaces de mirarse y de asumir como sus taras emocionales, sino creo que a los hijos de mi generación nos tocó duro en ese sentido, y es encargar con esos problemas de los papás. Hay una cosa ahí, y es que Claudia termina casi que haciendo un proceso de catarsis con su muñeca, con Paulina. Y Paulina se convierte, para los que no han leído la novela, como en el poder descargarse de todo eso, ¿no? Yo cuando chiquita evidentemente tampoco tuve psicólogo ni psiquiatra, ni a mis papás nunca se les ocurrió, nunca se les pasó por la cabeza que yo debería ir a alguna terapia, pero uno siempre terminaba casi que hablando con sus muñecos, ¿no? De esas Claro. cosas que les dolía profundamente, de hoy llegué y mi papá, bueno, no sé, uno no pensaba en ese momento como ha tenido un mal día, sino, no, y no me habló y no me preguntó cómo me fue y no me preparó el desayuno ni me dijo nada. Y esos otros personajes como las muñecas, también las plantas, que son un factor determinante a lo largo de toda la novela, las plantas que hablan y que te saludan, terminan siendo como esas fuentes de catarsis, de decir como yo no tengo con quién nadie más hablar de esto, entonces le doy ese factor de terapia a las cosas, ¿no? Que también es una cosa que yo creo que a todos nos ha pasado a lo largo de nuestras vidas. Sí, así es, esa muñeca pobrecita. Y yo me he preguntado mucho por las muñecas, y creo que no hemos hablado lo suficiente de las muñecas, y uno proyectaba como en las muñecas ciertas cosas propias, ¿no? Yo a las muñecas les cortaba el pelo, digamos, y yo creo que era un acto violento que yo cometía con mi muñeca, un poco como el reflejo de las cosas que me estaban pasando también en la niñez, y ahí vemos eso en Claudia, ¿no?
Claudia la niña está pidiendo, está gritando, gritos de auxilio, ayuda, y nadie la oye, ni la empleada del servicio, ni la mamá, ni el papá, ni el señor que allá que cuida la finca a la que se van. ¿Y qué hace? Pues empieza a cometer un acto contra la muñeca para que los adultos al fin se fijen en ella, y es el momento donde se fijan en ella. Y entonces, gracias a eso, tiene como un momento en que su madre dice, estoy hiriendo a esta niña, y en que su madre reconoce el daño que está haciendo, y en que Claudia también puede expresar lo que siente con su tía, ¿no? Pero le necesita dar una voz de alarma, la cosa más terrible, a través de la muñeca para ser escuchada. Pilar, hay algo que me llama mucho la atención y creo que un par de aspectos de tu novela se pueden resumir en dos dichos súper colombianos, que son los trapos sucios se lavan en casa y el qué dirán. Sí. Como que simplemente estamos haciendo y moviéndonos alrededor de estas cosas, de uno, lo que pasa en mi casa no puedo decirlo o si no está mal visto, y dos, de pronto si me comporto mal o salgo de este rango o de esta forma social en la que me ven, pues voy a ser mal vista. ¿Qué dirán? ¿Qué pueden hablar de ti? ¿Hay de pronto en tus personajes o quería retratar este tipo de frustraciones en las mujeres, sobre todo por lo que hablábamos al principio? Porque el rol de la maternidad es muy fuerte, tanto el de la maternidad como el de la no maternidad en edad fértil, por decirlo así. Y del tema de cómo te hacen escoger ciertos comportamientos o ciertas decisiones en tu vida, porque así es como las mujeres deberíamos ser. No sé si también el tema de la frustración es algo importante para ti en esta novela. Muchísimo, muchísimo, y es el tema como del deber ser y de la apariencia, ¿no? Y mira que ahí aparecen las revistas, la novela transcurre en los años 80 y la mamá se la pasa leyendo Vanidades, Cosmopolitan, la revista Hola, que eran como las revistas de ese tiempo, y entonces en esas revistas, que además en mi casa estaban llenas de esas revistas porque mi mamá era ama de casa y compraba esas revistas, y uno veía en la tapa a la princesa Diana, divina, en vestido de gala, con las joyas, magnífica, puesta, divina, una princesa. Y abrías y leías el artículo y ella resulta que tenía bulimia y era infeliz con el marido porque el marido la despreciaba y le ponía cachos, y ella a su vez le ponía los cachos al marido con el entrenador de equitación, y era una vida absolutamente infeliz. Pero en las fotos parecía en castillos, todo súper glamuroso, y ella era infeliz. Y a mí siempre me causó gracia esa distancia que había entre la realidad como de afuera y la realidad de adentro, ¿no? Que eran absolutamente opuestas. Y creo que en esos 80 había una idea como glamorosa de ciertas mujeres en pijama con un whisky en la mano o tomando pepas, y estábamos celebrando y glorificando y haciendo ver como si la depresión y la frustración fueran glamorosas, ¿no? Era glamorosa esta mujer fumando nerviosamente en pijama en su casa, o con un trago en su mano, o tomando pepas. Era visto como algo glamoroso. Y creo que en la novela esas revistas son como las redes sociales de ahora, que son unas ventanas a los mundos de los otros, de los ricos y famosos. Y esos mundos que pintamos no, siempre están en una piscina y divinos y súper chévere. Y al otro lado, ¿qué pasa? Y es un poco lo que pasa con la mamá de Claudia, ¿no? Que en un momento de la novela, ya hacia el final, Claudia está como muy decepcionada de su mamá, muy triste, sintiendo incluso rabia y odio contra su mamá, y una niña del colegio le dice que su mamá es la mamá más linda de todas y la más elegante, y que es la señora perfecta, ¿verdad? Cuando Claudia sabe que su mamá la abandona, es depresiva, está destruida, digamos. Hay una cosa, yo quiero hacer aquí un paréntesis, y es que los libros de Pilar tienen una particularidad, y es que son personajes femeninos muy fuertes y que nos hablan muchas veces desde lugares de frustración, de todo lo que uno a veces se guarda y no quiere decir. Por ejemplo, Damaris en La perra, que vuelve una y otra vez a hablar y hacernos reflexionar de todo el tema de la maternidad.
y las protagonistas y personajes de los cuentos de Caperucita Roja, que ahorita Pilar, quiero hacerte una pregunta sobre ese punto y nos llevas así en unos hilos narrativos en donde uno todo el tiempo está de mujer. Yo no sé, no podría decir los hombres cómo se sienten cuando leen tus novelas, pero de mujer uno siempre tiene unos puntos de identificarse muy, muy fuertes. Y aquí yo quisiera pasar con esta breve paréntesis, esta introducción, al tema del suicidio, que es otro tema que está muy, muy presente a lo largo del libro y que, como tú lo cuentas, esto empieza a desarrollarse con todas las historias que leía la mamá en esas revistas y que Claudia, la niña, empieza también a leerlos. Y tú empiezas a desarrollar todo esto y todo lo que significa, todo lo que puede representar para una niña el suicidio y lo que ella describe como una bola, como la alegría que se siente o el nerviosito que se siente cuando tú te asomas por un abismo. Y yo tal vez puedo estar exagerando, pero yo creo que todas y todos en algún momento hemos pensado en matarnos como alguna posibilidad de vida también, de existencia. Sí, y ahí están los abismos siempre para recordarnos que es posible, ¿no? Uno de pronto no tiene la idea en la cabeza, pero si vas a un edificio de 18 pisos y miras por el balcón del piso 18, ahí siempre es tremendamente seductor, ¿no? Da un miedo terrible, pero también uno dice, yo podría aquí saltar y ya, en 2 segundos acabé con mi vida. Y entonces ahí está eso en Claudia, están haciendo el abismo dentro de Claudia, ¿no? Que ella lo está viendo a través de su mamá y a través de las mujeres muertas en extrañas circunstancias de las revistas. ¿Qué es eso? Y qué es esa relación de nosotras las mujeres con la muerte y con la oscuridad, que quizás, no sé, se ha explorado en muchas novelas góticas, se ha explorado ese lado femenino que a mí me parece tremendamente, pues como material literario me seduce tremendamente, y es como la oscuridad de las mujeres y la relación de las mujeres como con la muerte y con su propia muerte. Hay otro tema, Pilar, en tu novela que me parece que nos toca a todas las mujeres, precisamente, quién sabe quién se inventó este tema, pero nos lo pusieron encima, y es el tema de la belleza, el tema de que escuchamos a Claudia como en esos momentos en los que uno se siente no ser lo suficientemente linda o lo ser suficientemente atrayente, que es un tema también que digamos que nos venden que con la edad, o sea, entre más joven uno también es más lindo y que con la edad uno se vuelve menos agradable a la vista, por decirlo así. Tanto así que en una conversación aquí, que pegan, hago un paréntesis, en la W, hablaban del Botox y el no Botox y que alguien ya se lo había aplicado a los 25 y bueno, algunas de las periodistas y bueno, y que debían aprovechar antes de que se les salgan las arrugas porque entonces ya después era muy tarde. Y es todo un tema que me impresiona que coja tanto auge en un medio de comunicación tan serio, pero que precisamente ese es el impacto tan importante de la belleza que incluso llega a tocar tajantemente a Claudia. Pues yo quiero ver también como desde tu experiencia, ya que hablas de todo lo que tú viviste también cuando eras niña y ahorita siendo madre, ¿cómo has vivido este tema de la belleza o por qué lo incluiste dentro de la novela? Pues porque es que acá en este país la belleza de las mujeres es una cosa importantísima. ¿Cuántos reinados de belleza tenemos? Y en los 80 el reinado nacional de belleza era una cosa fundamental. Teníamos que, todas las familias se reunían a ver el reinado, venía la revista Cromos con una página o 2 páginas por candidata para analizarlas bien y las mujeres pues se examinaban, el valor principal de la mujer era su belleza, ¿verdad? Y es algo a lo que pues uno pues, no tiene la culpa de ser fea o bella. Y creo que especialmente en una ciudad como Cali o en una ciudad como Medellín, la belleza es súper importante y es difícil para una niña crecer en una sociedad para la que la belleza de ella no es la norma y que su belleza no cabe en el formato de la mujer, en lo que se espera pues que de una mujer bella. Cuando una niña no se ve en esos valores de la belleza tradicional, pues qué duro crecer con ese peso encima, ¿no? Y entonces, para compensarla, a la pobre Claudia le dicen que es inteligente, que además
que es un valor interesante, pero ella lo ve casi como un insulto porque sabe que al decirle inteligente solamente lo están haciendo para evitar decir que no es bonita. Es decir, es una manera, no podemos decirle que es bonita, que es lo que debería ella ser y lo más importante que ella podría hacer, entonces le decimos que es inteligente para compensarla. Ese es un tema que yo creo que a nosotras, sobre todo a nosotras de niñas, nunca nos dicen, ¿no? Yo crecí en una familia en la que todo el tiempo mis tías y mis tíos, ay, no, tan linda la niña, ay, no, pero mírele los ojitos. Y mientras pasaba eso en la familia, en el colegio, me decían, yo soy súper flaca, y entonces me decían cosas como palillo, costal de huesos, y de verdad eso, o sea, para muchas personas fue muy chistoso, pero yo a veces todavía lo recuerdo súper doloroso. Y hay una cosa que Pilar también menciona en el libro y también lo ha mencionado en otras entrevistas, y es esta cuestión de tener el pelo crespo. Yo lidié mucho, yo aquí voy a confesar una cosa, y es que en el momento en el que yo pasé por el colegio estaba, o sea, la linda era la que tenía el pelo liso. Y en un momento mi mamá se cansó de darme plata para alisarme el cabello porque decía que me lo estaba dañando, y yo de la frustración cogí la plancha de la ropa y yo me planchaba el cabello con eso, por tanto que me molestaban y que yo me sentía pues horrible, era como despeinada, fatal, desarreglada, loca. Y eso también está ahí en la novela, digamos, cuando Claudia conoce a estas otras niñas, que no vamos a contar mucho para que para que se queden pegados a leerla, ve a estas niñas de cabello mono perfecto y divino, y a estas mujeres, y mira a su mamá con una cabellera lisa y larga que dan ganas de tocar. También uno se cuestiona mucho eso, ¿no? Mucho cómo crece uno de niña viendo esos ideales de belleza, y también a las mamás cepillándose el cabello, ¿no? Mi mamá se cepilló todavía se lo cepilla, y ella es crespa como yo, y wow, eso es todo un tema. Nosotras en mi salón de clase había varias crespas y yo creo que solo 2 nos dejamos el pelo crespo y alborotado, ¿verdad? El resto usan tratamientos para alisárselo, y es porque yo no nací de pelo crespo, yo tuve el pelo liso hasta los 12, 13 años, y a mí se me encrespó en la pubertad, y entonces, pero mi prima tenía el pelo crespo desde chiquita, y en primaria, una niña de segundo de primaria, de tercero de primaria, le hacían la toga todas las noches, y la toga era que le cogían a uno las capas así del pelo y se la alisaban completamente con pinzas, y era como pues una tortura, dormir con el pelo así estiradísimo toda la noche para que al día siguiente te amaneciera liso. Y amanecía liso, pero pues con el calor de Cali, con la humedad, se te iba poniendo como el pelo del león de la Metro Goldwyn Mayer. Yo creo que esa obsesión colombiana con el pelo crespo, con alisar el pelo crespo, yo creo que tiene que ver con negar nuestro gen negro y negar que somos mestizos, pues, pero también me pregunto si una mujer con el pelo crespo proyecta vitalidad, y proyecta que está haciendo lo que le da la gana, y proyecta que no se deja domesticar, ¿verdad? Y entonces eso pues está mal visto, porque una mujer debe ser una señora divinamente bien comportada y bien hablada, y en su casa juiciosa, y no como una loca, que vos lo decías ahora, como una loca despelucada. ¿Cómo se le ocurre andar así? Una amiga mía, yo en el colegio me ponía moñitos o me hacía colas o lo que sea, seguramente porque pues estaba traumatizada con mi pelo crespo, y me lo alisaba a veces, pero digamos había la otra de pelo crespo que aún hoy anda con el pelo crespo, ella pues se lo dejaba crespo, y la directora del colegio la cogió del pelo y le dijo: si usted no se coge el pelo o se lo alisa, no se gradúa. Una condición para graduarse del colegio era alisarse el pelo o cogérselo, porque una señorita de bien no puede tener el pelo crespo. Jueputa, y uno nació con el pelo crespo. ¿Sí me entiendes? Te quieren hacer negar una cosa que es tuya, que es tu cuerpo. Que además, antes de que, a mí, perdón interrumpirte, yo solo una cosa, y es que a nosotros para ir a los matrimonios y a los grados y a las primeras comuniones, a todas esas jodas, alices el pelo, peínese, mándese a peinar, ¿no? Y esto, yo fui a mi grado con el pelo crespo y les puedo decir que fue una cosa bien dura y fuerte para mí, así fuera como, pues te dejó crespo. No tuviste tiempo de ir al salón, por ejemplo.
el comentario. Bueno, yo tengo que hacer varios comentarios porque me comenzó a hervir la sangre. Bueno, uno, antes retomando lo que había dicho Ana al principio de lo que a uno le dicen, lo llaman por lo como es físicamente uno. Queridos hombres, dejen de ponernos números calificativos en un ranking imaginario en sus cabezas. Gracias. Segundo, el tema de las monjas en los colegios femeninos es otro universo que creo que da para 50 podcasts más. Esto no era monjas, estos eran señoras casadas profesionales. Sí, mi colegio era un colegio feminista. No, eso orgullosamente se hacía llamar feminista. Es muy complicado el tema de la educación en el colegio, precisamente porque nos hacen creer tantas cosas. O sea, yo creo que yo sí estudié en un colegio de monjas y yo a veces hago memoria y digo, no puedo creer que esto haya pasado y que me lo haya creído además. Pero ahora saber que supuestamente era un colegio feminista y que además eran las propias señoras, las mamás me imagino también, que hacían este tipo de comentarios, es tan degradante que existe un desarrollo de la personalidad y a uno le encajan en tantas etiquetas de lo que uno no debe ser, que al final uno no sabe qué ser. O sea, es tanto lo que uno no debe hacer, tanto lo que uno le dice no, que la personalidad para llegar a ser un sí, o en mi caso también ser la mujer que yo quería ser, porque yo a veces pienso como, de verdad me creí tantas cosas creciendo y sobre todo en el colegio, que ahorita me cuesta mucho llegar a ciertos lados. Ese por otro lado. Pero creo que también es muy importante mirar a ver cómo llegamos a esa deconstrucción precisamente de la que hablábamos al comienzo del episodio, de los roles, de cómo llegar a de pronto sentirnos bien con lo que llegamos a hacer a pesar de la educación, porque es que a mí me pasa eso, yo a veces digo, yo pude haber hecho tantas cosas si no me hubiera creído esto, y no las logré hacer, que es más frustrante lo que no llegué a hacer que lo que soy ahorita como mujer en medio de una sociedad que es tan costumbrista, que es tan etiquetadora, que es además esto, que también miramos siempre al otro por encima del hombro y también lo que le juzgamos. Entonces, para mí el que dirán es un tema bastante denso. Pero bueno, ya retomando la entrevista, Pilar, yo quería saber, de todos modos, tú siempre coges estos temas que impactan fuertemente la vida de las mujeres, precisamente porque tus protagonistas son mujeres. ¿Hay algún tema que se te haya quedado por fuera, que tengas en la vista, que de pronto tú digas, a mí me pasó tal cosa o en mi familia ocurrió tal cosa, pero no he podido hablar de eso en mis novelas? Sí, pero voy a hablar, pues si no me muero de aquí hasta que consiga hacerlo, que espero ser pronto. Yo quiero hacer una novela sobre el acoso, pero no quiero hablar mucho de eso, sobre pues esa amenaza que nosotras vivimos como en permanente estado de alerta porque nos acosan, y entonces siempre tenemos que cuidarnos en todos los espacios, ¿verdad? En la calle, en la casa, en el trabajo, en todos los espacios tenemos que estar alerta cuidándonos porque nos acosan. Entonces voy a hacer una novela sobre eso. Quiero hablar sobre eso. Ese es el próximo tema sobre el que he venido leyendo y trabajando y que estoy procesando. Pilar, ya para ir cerrando, porque pues este podcast, de verdad que hablar contigo podríamos aquí durar 3 horas, pero ya para ir cerrando, yo quiero preguntarte por los personajes masculinos de la novela, porque tenemos al papá de Claudia casi que encerrado también como digamos como en una posición sin voz, ¿no? Y Claudia muchas veces habla de los silencios de su papá, de cómo él hace de los silencios y de los muertos. Y en todos tus libros, además, los personajes masculinos, si bien no son los protagonistas, tienes unos roles súper fuertes y están ahí presentes, pero en este de los abismos particularmente fueron casi que hombres suaves, tímidos, diría yo, callados, que uno los sentía así como por los laditos, pero fue bien particular, porque además esta sociedad machista nos ha enseñado en que siempre el hombre está en ese papel de, como está el papá de Claudia, que es el de proveer, pero que además también les ha enseñado a reprimir sus emociones y sentimientos, ¿no? Y uno lo ve súper marcado en ese personaje de los abismos. Sí, exactamente. Uno ve también a unos señores atrapados ahí en sus roles de género, ¿no? El papá bravo,
que no puede permitirle a su hija ser libre y entonces le dice usted no va a estar en la universidad porque las señoritas de bien se casan y tienen hijos y forman una familia. Está ese papá autoritario y que reprime a la mujer. Tenemos al papá de Claudia, que es un señor como más amoroso, más cariñoso, es un huérfano, entonces es un señor por el que en muchos sentidos como que nos da pesar, ¿verdad? Pero es un hombre que en el momento en que ve amenazado, en que se ve amenazada su familia y en que ve amenazada su virilidad, ahí saca al monstruo. Y Claudia está viendo un papá que es tierno y que es calladito y que parece un bobo, pero que en realidad no es tan bobo y que cuando le toca ejercer su dominio sobre su esposa, pues lo hace. Y tenemos otro hombre que es Patrick, tenemos, bueno, el amante, que es como un galán de telenovela, a veces muy ridículo, este hombre, y tenemos a Patrick, que a mí me encanta el personaje de Patrick, que es el novio de la juventud de la mamá de Claudia, porque es el hombre que rompe moldes, ¿no? El explorador. El explorador, y él rompe los moldes y él se va y él no sigue el rol que le imponen, y me gusta mucho que él llega con una esposa, y esa esposa es una mujer de pelo crespo y vestida como se le da la gana, y funcionan como una familia que me parece bonita. Es como que ahí yo creo que Claudia, la niña, alcanza a ver una luz con esa pareja, de que también puedes escapar de esos roles y puedes escapar de esas imposiciones sociales, ¿no? Y ahí a esa ciudad, de esa ciudad está ese Patrick y esa esposa de Patrick, que son como una pareja muy bacana. Pilar, te agradecemos mucho, mucho por esta entrevista. De verdad que estamos muy felices de tenerte acá, de verdad que es un placer hablar contigo, poder contar nuestras historias, quejarnos, reírnos, hablar de todas estas cosas que las mujeres nos interesan tanto, de verdad, porque es como, no sé, es como un baño así de esos como calienticos que uno se siente así relajado, que uno puede estar tranquilo. Y de verdad nos encanta que estés acá en Degeneradas. Esperamos que sea, pues es la primera vez, pero que no sea la última, porque de verdad nos encantó tenerte acá. Muchas gracias, y es verdad que necesarios estos espacios para uno no sentirse solo ni loco. Bueno, y sin más preámbulos, yo sé que muchas de nuestras degeneradas se están muriendo por escuchar los recomendados que Pilar Quintana nos tiene, porque seguramente van a ser buenísimos. Así que, Pilar, ¿qué les recomendarías a nuestras degeneradas? Bueno, voy a recomendarles 2 libros de mujeres rebeldes y talentosísimas y maravillosas, 2 libros de cuentos, uno de Lisa Mújica que se llama Ángela y el Diablo y otro de Elena Araujo que se llama Esposa Fugada y otros cuentos. Son dificilísimos de conseguir, están descatalogados, se encuentran en las bibliotecas y por ahí de pronto en una librería de viejo. Entonces tengan el ojo abierto o vayan a las bibliotecas a conseguirlas. Cami, tus recomendados de la semana. Bueno, tengo 2 recomendados. Uno para las personas que de pronto no han leído a Pilar. Quiero recomendarles uno, si no estoy mal, el primer libro de cuentos de ella, Caperucita se come al lobo. ¿Por qué? Porque es un tema donde las mujeres son seres muy activos. O sea, entenderán el nombre, Caperucita se come al lobo. Son mujeres que demuestran deseos, mujeres que realmente toman la acción, que no siempre las cosas les van a salir bien, que de pronto van a ser objeto de algún tipo de violencia, pero realmente son personas humanas que quieren, que desean y que toman las riendas de su vida. Y creo que es muy importante también entender ese personaje femenino que de pronto no se nos escapa un poquito al simplemente paisaje de los hombres, o digamos lo que estaba hablando ahorita Pilar, de que de pronto el papá no dejaba estudiar a Claudia porque realmente le decía como usted no puede porque una mujer casada no hace eso. Ahí es cuando las mujeres de pronto se convierten un poco en pasaje para los hombres. Aquí me gustan estos personajes que tienen un poco más de decisión y un poquito más acción, y se los recomiendo un montón. Y hay otro libro que me leí, que me regalaron de hecho de Navidad. Sé que es tarde para el regalo de Navidad, pero no importa. Se llama En el tiempo de las mariposas, de Julia Álvarez. Habla todo sobre las hermanas Mirabal, que ellas en República Dominicana
trataron de hacer un movimiento entre lo que sus roles igual femeninos dejaban en la época, trataron de jugar un rol en la tumbar al dictador del momento. Si ustedes buscan en Google van a saber cómo, pues, qué realmente les pasó, porque pues en ese momento ellas eran subversivas, pero es una historia muy chévere de cómo los lazos de familia pueden ayudar a crecer los mismos ideales de una mujer y cómo las mujeres pueden llegar a ser lideresas y tomar la voz de muchas personas que lo necesitan. Así que este también es difícil de conseguir, pero pueden buscarlo en algunas de las plataformas de ventas de libros internacionales. No se arrepentirán de la compra, de verdad. Bueno, y ya estamos un poquito pasadas de tiempo, así que vamos a dejar las preguntas sobre Caperucita se come al lobo que yo les había prometido, así que Pilar, invitadísima de nuevo a Las Degeneradas cuando quieras para hablar de ese libro que también es un libro maravilloso, el que recomendó Cami, y yo no podría irme de este podcast sin recomendarle Los Abismos, que es el libro del que hemos hablado hoy. De verdad que es un libro que ustedes no quisieran parar de leer. Yo ayer empecé a leer y justo tenía que hacer un monitoreo de medios para enviar a mi trabajo y era como, no, Dios mío, pero yo estoy aquí haciendo esto y allá yo no sé qué pasó con Claudia y necesito saber ya, así de bueno es, así que está ya todo en todas las librerías del país y también está en ebook, en Google Libros también lo consiguen. Así que Pilar, muchas gracias por estar en Degeneradas nuevamente y bienvenida cuando quieras. Muchas gracias a ustedes, deliciosa conversación. Bueno, y muchas gracias a todos y a todas nuestras oyentes, gracias por acompañarnos en esta nueva aventura. Recuerden que pueden encontrar este y los demás episodios de Degeneradas, debates con enfoque de género en Spreaker, Spotify, Deezer, iTunes, Apple Podcast y también en www.eltiempo.com/podcast. Nos escuchamos en el próximo episodio.